Y en este momento estamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Gaby Corral te saluda. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. En realidad, bastante enojada por la media sanción del día de ayer a la reforma previsional, pero bueno, vamos a hablar, tengo entendido, un poco de estas reformas y qué es lo que significan para todos los vecinos. Y no es para menos que estés enojada con esa media sanción. Efectivamente, ayer el Senado, en una votación bastante dividida, con mayoría del bloque oficialista, pero también de un sector del peronismo encabezado por Pichetto, logró darle media sanción a un conjunto de medidas. Este es un primer dato que queremos subrayar. Es un conjunto de medidas que están fuertemente relacionadas y entonces no cabe analizar por separado, porque analizando una por una, por ejemplo, como hizo la cúpula de la CGT, que se ocupó solo de temas de la reforma laboral, mientras uno se distrae discutiendo una de las medidas, por el costado le pasan otras que tienen gran impacto y afectación, ¿no? Entonces, las medidas hay que analizarlas en conjunto y se trata efectivamente de la reforma, así llamada la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria, los acuerdos con los gobernadores, responsabilidad fiscal y pacto fiscal, que están fuertemente relacionadas. Primera cuestión, y por eso conviene analizarlas en conjunto, y por eso se aprobaron en conjunto, en un contexto donde, recordemos, la plaza estaba llena de gente que se manifestó en contra de estas medidas, rechazándolas en conjunto. Sin embargo, la mayoría de los senadores entendió lo contrario. Habrá que ver qué pasa ahora en diputados, donde seguramente el debate, la discusión, dada la relación de fuerzas, va a ser mucho más importante y va a tener más impacto y trascendencia pública, y tal vez esto sirva para que la gente tome mayor conciencia de cómo esto le va a afectar su vida cotidiana. No es solo que afecta el financiamiento de las provincias, que puede sonar como una cosa abstracta, y vamos a poner como ejemplo una medida de por qué decimos que esto está relacionado. Uno de los cambios de la reforma tributaria es que el impuesto al cheque, el mal llamado impuesto al cheque, débitos y créditos bancarios, va a poder ser considerado en su totalidad, antes lo era solo en una parte, como a cuenta del impuesto a las ganancias. Es decir, se va a poder restar de lo que el contribuyente tiene que pagar del impuesto a las ganancias. Es decir, que lo que paga como impuesto al cheque lo paga de menos del impuesto a las ganancias. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, ¿qué pasa con esto? Pasa con esto que las provincias reciben menos recursos. Sin embargo, las provincias aprobaron que el impuesto al cheque fuera en su totalidad financiar la caja previsional, pero entonces lo que, como la frazada corta, lo que se cubre por un lado se descubre por el otro, ¿verdad? Porque los fondos del impuesto a las ganancias son coparticipables con las provincias. Así que las medidas que se toman en cada una de estas reformas parciales están fuertemente relacionadas en su conjunto. Y segunda cuestión que queremos subrayar, ya lo hemos dicho, pero volvemos a enfatizarlo, es que todas tienen una misma direccionalidad, es lo que se llama técnicamente un sesgo. El sesgo es que apuntan al desfinanciamiento estructural del Estado. Van retaseando recursos al Estado y, por lo tanto, una de dos: o se produce un fuerte ajuste para equilibrar las cuentas del Estado por el lado del gasto, o se incrementa el endeudamiento, que es lo que viene sucediendo. Ninguna de las dos cosas que puedan suceder en este contexto, el ajuste o el endeudamiento, son buenas noticias para la mayoría. Fíjate vos que estas medidas de reforma tributaria se dan en un contexto donde el déficit es uno de los más altos de la historia. Hasta el propio Fondo Monetario está ya tibiamente, por su simpatía con el gobierno, pero no puede evitar decirlo, es de 6.2% del Producto Bruto,
Y la propia reforma dice que hay un costo fiscal el año que viene, por ejemplo, de 1% del producto. Es decir, que el déficit se va a incrementar, no lo digo yo, lo dice la propia, la propia letra del proyecto de reforma. Y acá entonces está claro que si no se quiere impulsar un mejor financiamiento del Estado es porque la decisión es la de favorecer a unos y perjudicar a otros, porque este mismo gobierno que ahora propone estas medidas que tienden al desfinanciamiento mayor del Estado ya tomó otras antes, como por ejemplo eliminar las retenciones, que beneficiaron a los sectores más concentrados y perjudicaron el financiamiento estatal. Si hubiera voluntad de mejorar el financiamiento estatal, se repondrían las retenciones gravando a sectores con capacidad contributiva y no se metería la mano en el bolsillo de los jubilados como se está haciendo con todo este paquete de medidas que destinan menos recursos al financiamiento de los jubilados, pero más recursos al pago de intereses de la deuda. Por esas cuestiones es que decimos es muy preocupante por la afectación que va a tener sobre los jubilados, porque van a tener menos financiamiento para el cobro de sus jubilaciones, y a la larga o a la corta esto va a entrar en crisis. De nuevo sobre los jubilados, porque se modifica en su perjuicio el cálculo de la actualización de los saberes jubilatorios en un contexto fuertemente inflacionario. Y tercero, sobre el conjunto de los consumidores, porque la mayoría de los gravámenes que se establece desplazan la carga tributaria sobre un conjunto de productos de consumo extendido, lo cual significa que la gente ahora va a tener que destinar más de su escaso y menguado ingreso al pago de una porción de impuestos sobre consumos necesarios. Así que no hay ninguna buena noticia para las mayorías populares, e insisto, por esta vía, tercera cuestión perjudicial para las mayorías, o bien se conduce al ajuste, o bien al mayor endeudamiento, o una combinación de estas dos cosas. Sí, ajuste más endeudamiento, digamos. Exactamente, que es un cóctel explosivo y letal para las mayorías. Ahora, cuando uno le dice esto al gobierno que dice, no, de ninguna manera, de ninguna manera, porque estas medidas, justamente reduciendo el impuesto a las empresas, como se hace, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias o con las cargas previsionales, se va a alentar la inversión, y la inversión va a impulsar el crecimiento. Acá no hay que hacer ni especulaciones sesudas, ni tampoco ejercicios de memoria remontándose a alguna época remota de la Argentina. No. Basta solo con recordar lo que pasó los últimos 2 años. ¿Por qué digo esto? Porque este mismo gobierno, cuando empezó hace casi 2 años, entre las primeras medidas que tomó fue la reducción de gravámenes a sectores más concentrados y poderosos de la economía argentina. Las retenciones a la minería, las retenciones a los exportables argentinos, la disminución de las retenciones a la soja, el blanqueo, la reducción de bienes personales, ganancias mínimas presuntas, etcétera. Un conjunto de medidas que beneficiaron notablemente a los sectores más concentrados y, por supuesto, recordémoslo por otro lado, no cumplió con su promesa de eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Pero por qué hizo eso? Lo hizo porque dijo que estas medidas iban a generar un aliento a la inversión e impulsar el crecimiento. ¿Y qué pasó estos 2 años? Y se invirtió en Levax básicamente para seguir saqueando nuestro país, digamos. Exactamente. Si hubo inversión, en todo caso fue en sectores especulativos, pero no hubo inversión productiva que generara mayor empleo, mayores ingresos, mayor nivel de consumo, dinamismo del mercado interno y mayor bienestar. De ninguna manera. La economía tendió a estancarse, la inflación se disparó aceleradamente y los resultados fueron más que decepcionantes. Es decir, así como hace 2 años se redujeron los impuestos y no se produjo ninguna de las mejoras prometidas, no hay ninguna razón para pensar que ahora con esto vaya a suceder. Lo que sí es seguro, Gabriela, es que cuando se reducen los impuestos, los sectores beneficiados mejoran su rentabilidad o su ingreso, y el Estado se perjudica en términos de tener mayor disponibilidad de recursos y, por lo tanto, si no quiere ajustar el gasto, tiene que recurrir al mayor endeudamiento. Porque
Si fuera verdad, hagamos un ejercicio, si fuera verdad que están tan convencidos todos de que estas medidas son beneficiosas para generar el incremento de la inversión, del empleo y de la economía en su conjunto, ¿por qué en vez de prometerlo no lo comprometen? Es decir, ¿por qué en vez de solo prometerlo no lo firman y lo comprometen? Como si uno dijera, bajamos los impuestos a las corporaciones y a las empresas más concentradas a condición de que generen mayor nivel de inversión, empleo, producción, etcétera. Y si esto no sucede, entonces se les vuelve a colocar los impuestos. Porque claro, si esto sucediera, pues probablemente habría alegría y todos estarían contentos. Pero si no sucede, como ya pasó, el efecto directo de la mejora en la rentabilidad de las empresas se produce. El efecto directo sobre las arcas del Estado en su deterioro en la capacidad del financiamiento también se produce. Y el crecimiento y el empleo no sucede. Entonces, mejor que prometer, parafraseando aquel popular y querido general, sería en este caso comprometer, algo que el gobierno no hace. Claro, y mientras el gobierno deja todo esto, vamos a decir, suelto a la libre e invisible mano del mercado, que sabemos que no es nada invisible cuando vos no sabés los nombres de los grandes dueños de estas empresas y capitales, pero realmente tienen una forma, tienen personas detrás que son las que después llenan sus cuentas a costa de que los trabajadores cada vez tienen menos. Los jubilados van a tener a partir del año que viene 100 millones en pérdida, vamos a decir. 100.000 millones. 100.000 millones, perdón, mira, me olvidé un cero y ya con 100 millones me parece terrible. Si le agregamos otro cero me parece 10 veces más espantoso. Frente a todo esto, mientras seguimos con esta promesa inútil de que van a llegar las inversiones que hasta ahora ni siquiera, pero ni asomaron cabeza, vamos a decir, para venir a otro espacio en nuestro país que no sea fomentar la bicicleta financiera por medio de las LEVACs. Sí, hasta el momento el gobierno parece haber sido muy exitoso en hacer creer a la gente que, si bien está peor, ¿no? Porque cuando uno habla con la gente se da cuenta que está peor, pero ha sido exitoso en hacerle creer que está peor porque es culpa del gobierno anterior. Y también en hacerle creer que si bien ahora está peor, mañana va a estar mejor. Esto hasta ahora es evidente que funciona, las urnas fueron elocuentes el mes pasado, pero es posible que en la medida que, y por eso señalaba que el debate en diputados puede aportar en ese sentido, el debate trascienda, la discusión se deje oír y las voces críticas racionales que hay sobre este tipo de medidas, que un poco por memoria, otro poco por conocimiento y un poco por deducción puedan poner en evidencia cuáles son los efectos directos, contundentes, en el deterioro de la vida de las mayorías que implican estas medidas, creo que pueden ayudar a tomar conciencia y debilitar esta fenomenal operación que hace creer que uno está peor por culpa de otros que no son los que están en el gobierno, pero que mañana, a pesar de esto, va a estar mejor cuando no hay ningún indicio de que esto pueda verificarse, lamentablemente, ¿no? Sí, y en medio de todo esto que nosotros estamos haciendo, es decir, lamentarnos, seguimos diciendo, hay gente que la está juntando en pala. ¿A costa de qué? Y bueno, de que los jubilados van a tener menos para comer, que el año que viene van a tener un aumento de menos de medio kilo de pan en valores concretos, en vez de los 500 pesos o más de 500 pesos que, bueno, si no se aprueba esta reforma provisional iban a tener. O sea que frente a todo eso, mientras todo está mal, como vos decís, se las arregla el gobierno para decir que si hoy estamos mal es culpa del gobierno anterior, que mañana vamos a estar mejor porque ahora están ellos en el gobierno, pero sin embargo, si uno se pone a pensar, estamos cada vez peor por las medidas que ellos tomaron, no por las del gobierno anterior, que ya pasaron más de 2 años. Por supuesto, y fíjate vos... Casi 2 años, perdón. Sí, lo dijimos la vez pasada, reiterémoslo, este paquete de medidas, como estamos diciendo, perjudica a los jubilados presentes y perjudica a los jubilados futuro, perjudica al pueblo en su conjunto porque incrementa el nivel de endeudamiento, perjudica a los consumidores porque traslada impuestos sobre sus ingresos, pero no tiene ninguna medida que afecte los intereses
de los sectores que más tienen. En la Argentina, que al igual que en América Latina, el problema central es la desigualdad económica, no tanto la pobreza que existe, la indigencia y la exclusión, que son problemas, pero comparado con el mundo en que se vive, la desigualdad enorme que existe entre los más ricos y más pobres es el foco de todos los males del desarrollo económico en la Argentina. Es decir, que hay sectores que tienen muy mucho y son pocos, y muchas personas que tienen poco. Esos que tienen muy mucho no son afectados por la reforma tributaria que hoy se está discutiendo, y es más, el capítulo 1 de la reforma, porque esta es una reforma como la Yamba o como la Chacarera, ¿no?, que tiene primera y segunda, esta es la segunda, la primera fue al principio del gobierno, al principio del gobierno le redujeron los impuestos, es decir, los beneficiaron, y en esta no se afectan sus intereses, es decir, que mientras se trasladan gravámenes, impuestos y se les pide mayor sacrificio a los sectores más débiles, aquellos que están en mejor situación relativa, bien, gracias, y su situación no es ni siquiera mencionada. Claro. Bueno, si seguimos así, próximamente el próximo capítulo de esta serie de reformas va a ser cómo salimos de esto sin, no sé, sin tratar de prender a alguien en la hoguera en la plaza, más o menos. Cada vez se ve más complicada la situación, Alejandro. El pueblo siempre encuentra la manera de salir, el problema es el tránsito y el deterioro que sucede en el medio, ¿no? La historia demuestra que los pueblos encuentran la manera de resolver estas situaciones, solo que a veces el tránsito, las crisis mediantes son de consecuencias devastadoras, y lo que realmente es lamentable es que son evitables, y por eso estamos discutiendo estas cuestiones, para evitar aquellos que sabemos que si nada se hace o se insiste en esta línea, lamentablemente va a suceder. Muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Buenos días. Recién estábamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, hablando un poco del panorama que vamos a tener enfrente de cara a lo que fue ayer la media sanción por parte de la Cámara de Senadores de esta serie de reformas que, bueno, como él decía, son el capítulo 2, porque en el capítulo 1 salieron beneficiados los grandes capitales, en el capítulo 2 no se tocaron sus intereses, sino que se tocaron los intereses del pueblo, y próximamente veremos qué es lo que pasa en el capítulo 3 con este avasallamiento de derechos que quieren imponernos.